Hola amigos, bienvenidos al portal del Villegas para esta edición de día miércoles. Quizás algunos de ustedes se acuerden, otros quizás no hayan nacido si es que llega gente tan joven a ver este programa, pero puede ser que en la campaña presidencial norteamericana del año 92 se enfrentaban Bush, padre, me parece, sí, y Clinton. Y Bush era muy popular, Bush hijo, era muy popular, así que no había muchas posibilidades, hasta que unos asesores comunicacionales le dijeron a Clinton una frase que se convirtió en un cliché verbal que se ha usado en muchas otras circunstancias. Le dijeron, "It's the economy, stupid". Es la economía, estúpido. Es la economía lo que interesa. Céntrate en la economía. Céntrate en hablar de lo mal que está la economía o de lo bien que puede estar la economía. La economía. Eso es el tema que le interesa a los norteamericanos del bolsillo. Y ganó la elección. Bueno, alguien tendrá que decirle a Boric, "It's the economy". No sé si stupid o alguna otra expresión. President sería mejor. Porque esa es la cuestión central que se está viviendo en este momento, que está ya complicándole la vida a un gobierno que ni siquiera ha asumido, que está generando toda clase de incertidumbres muy complicadas porque producen efectos en el mundo real. Y esto de la economía a su vez se centra en una sola cosa, básicamente. Empleo e inversión, o más bien dicho, inversión, que es lo que produce empleo, o conserva el empleo. Eso es absolutamente fundamental. Todo lo demás, los planes, los discursos, los versos, las canciones, los ojos en blanco, las aspiraciones, las agendas valóricas, todo eso pasa a segundo plano, porque si la economía va mal, el gobierno no va a durar. Por un lado o por otro, va a terminar. Porque aquí no estamos hablando simplemente, en este caso, de que la economía va a crecer menos o que la economía se ha estancado. No. En este caso específico, el problema económico se manifestaría de una manera mucho más grave, dada la situación que está viviendo el mundo, que está viviendo el país, etc. Se manifestaría ya con inflaciones masivas, despidos masivos, estancamiento, colas, desabastecimiento. O sea, estaríamos hablando ya de otro nivel de magnitud. No meramente un retroceso, sino que una caída. Y ningún gobierno resiste eso. Y mucho menos un gobierno que tiene los problemas que tiene este antes de asumir. Ahora, estos problemas no los resuelve simplemente Boric. No veo cómo. Aún asumiendo que él no fuera simplemente Gabriel Boric, sino que fuera Abraham Lincoln, que fuera Julio César, que fuera Winston Churchill, personas de ese calibre, es bastante difícil. Vean ustedes el mundo de contradicciones en que se mueve. Si toma medidas pro estabilidad y crecimiento, de lo cual prácticamente nos hablaron en el programa, por lo demás no es algo que interese mucho a la izquierda, si hace eso, los termocéfalos de su sector y de fuera de su sector van a acusarlo de estar ya transando con los oligarcas, con el capitalismo internacional. Y bueno, ustedes ya conocen las frases típicas de esos sectores que viven en un mundo fantasía, y cualquier elemento que tenga que ver con el desarrollo económico, que es lo que eleva el bienestar de la gente, para ellos es satánico, tiene que ver al tiro con los ricos, con los imperialistas, con los oligarcas. Pero existen esos grupos y pueden ejercer presión de todas las formas posibles. Si al revés, si toma medidas a gusto de estos últimos, y yo no sé cuál es específicamente el gusto, cuál es el modelo que tienen en mente estos grupos, porque nunca lo han aclarado bien, no sé en qué consistiría el mundo alternativo, la economía alternativa que crearía. Si les da en el gusto, el país se viene abajo simplemente por las razones que dije, porque ahora una crisis económica no va a ser meramente un estancamiento, un atraso, dejamos de crecer, no estamos creciendo, no, va a ser caída libre. Y con eso se viene abajo el gobierno, y con eso se viene abajo, bueno, se viene todo abajo.
Luego tenemos el tema, ya no económico, sino que político, de la CAM. La CAM, que está en una postura desafiante. La CAM dice que para ellos no hay mucha diferencia entre un gobierno de Piñera, Kast o Boric. Ven unas diferencias menores, forman parte, ellos ven, lo piensan y lo dicen, del mismo esquema neocolonialista, etcétera. Otra vez un lenguaje de fantasía, un lenguaje delirante, pero actúan en función de ese lenguaje. Bien, si llegara a tomar alguna medida con las cosas que no va a hacer, ya lo vamos a ver con más detalle adelante, si llegara en un mundo realmente alternativo, en un Chile de otra dimensión, a tomar medidas de verdad, lo acusarían de facho. Por supuesto, inmediatamente lo acusarían de estar ya en connivencia con los poderes fácticos, con todo el mundo. Si no hace nada, como es probablemente lo que va a suceder, porque creo que ya anunció de algún modo de que ellos no van a enfrentar las acciones de la CAM, o sea, en otras palabras, les van a dar chip libre. Ahora, eso tampoco les permite sobrevivir mucho tiempo porque van a cruzar una cierta línea roja, que ya está a medias cruzadas. La línea está trazada y ya más o menos se ha puesto un paso más allá de ella. Si se avanza más y vemos a un gobierno que tranquilamente se cruza de brazos mientras la CAM se apodera literalmente de facto de un pedazo de territorio nacional, y no solo eso, sino que va creciendo sus ambiciones territoriales, ya lo vemos actuando en la región de los lagos, no solo en la Araucanía. Ustedes comprenderán que eso no va a quedar impune. Entonces, ¿cómo resuelve esa contradicción? Aquí hay una contradicción básica que cruza el eventual gobierno de Boris, ¿no? Hay una tensión inconciliable entre dos países. El país normal, el país que quiere que haya paz, que haya orden, poder trabajar, que haya crecimiento, que haya más pega. Eso supongo que lo llamarían fachos, la gente de izquierda, o los fachos pobres. Y el país revolucionario, que quiere seguir con el proceso revolucionario para construir no saben qué diablo, porque no tienen claro en absoluto. Quizás lo ilumina el camino que ya trazó Chávez y luego Maduro, el camino a la ruina. Quizás les parece que es una buena manera de progresar el ir hacia atrás. Pero la tensión entre estos dos Chiles, es un Chile que está dividido en dos partes casi iguales, como se notó en la votación, no va a hacer sino acrecentarse. En este momento, en estos días posteleccionarios, no llevamos ni 2 semanas después de las elecciones, puede parecer de que las cosas se han relajado, pero eso es una ilusión. La tensión está ahí presente y va a aumentar, no va a disminuir, va a aumentar. Y eso va a empujar, porque aquí se produce una interacción. Los dos lados se van a polarizar más. Y eso va a generar más elevados niveles de tensión y de enfrentamiento. Sobre todo si la economía empieza a derrumbarse, caerse a pedazos. Ya hay signos muy malos. A pesar de la acción del Banco Central, que mantiene su autonomía, los problemas económicos notorios siguen estando ahí, y los problemas económicos invisibles, como es, por ejemplo, la huida todos los días de capitales, no solo de grandes empresas, sino que de particulares, y la salida de particulares del país, ese drenaje humano y de capital, no se ve, no aparecen los titulares, pero va a ser tremendo. Entonces, unos se van a poner aún más conservadores, otros se van a poner aún más revolucionarios, y eso no pinta bien, estimados amigos. Es urgente entonces, es urgente que Boric por lo menos aclare en el campo económico qué tiene en mente. Aclare cuál es o quién va a ser el ministro de Hacienda, y entiendo, entre paréntesis, me dicen que hay una serie de personas que se les ha ofrecido el cargo y no lo han aceptado, porque parece que nadie se quiere embarcar en el Titanic. Alguien les sopló que van a chocar en su viaje inaugural con un iceberg. Así es que le va a ser difícil formar un equipo económico. Estoy hablando de un equipo económico serio, no un equipo económico con unos economistas al peo. No, que no saben ni la regla del 3.
le va a ser complicado. Si no resuelve este tema, por lo menos si no puede nombrar anunciando de frentón, dando certezas, las cosas van a irse agravando con el plano económico gradualmente hasta que lleguen a un punto crítico en que se produzcan eventos que van a emerger de la noche a la mañana para sorpresa de muchos, pero que se van a venir preparando por este proceso de deterioro de la economía. Ahora, yo no me hago ilusiones de que Boric vaya a dar certeza en este plano, porque él es un hombre de izquierda. Él está educado, criado y se ha amamantado toda la vida en ese universo ideológico fantasioso, digno de las Mil y una noches o de Alicia en el País de las Maravillas, donde los temas valóricos, las grandes miradas, las aspiraciones, las visiones humanistas, esto y lo demás allá, la igualdad, la fraternidad, bla, 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 son lo que los ha nutrido toda la vida, los temas técnicos y específicos de gestión, de economía, de cómo funcionan los capitales, de qué es lo que hay que hacer, de quiénes son realmente estos oligarcas, quién hace andar el país o no, doña Juanita o las empresas. Todos esos temas son ajenos a la mentalidad de Boric. Totalmente, a lo de su sector completo. ¿Cuándo escucharon ustedes durante la campaña o antes a alguna persona de izquierda hablar en serio y en detalle de los temas económicos? ¿Cuándo los oyeron hablar de crecimiento? Nunca. Para ellos, la actividad económica privada es sospechosa a priori. Hay algo que no está bien ahí. La miran con sospecha. La miran con irritación. Asumen inmediatamente que alguien está explotando a alguien. Y que todo lo tiene que hacer el Estado. En fin. Permítanme ir a mi primer bloque, estimados amigos. Lo inicio con lopin.com. Si usted quiere invertir en el mercado inmobiliario, visite lopin.com y desde una OF usted se puede convertir en accionista que es de esta empresa, que es la única en Chile que posee un Bitcoin inmobiliario. Una cripto Lopin respaldada por muchos metros cuadrados construidos y ajustada al IPC y a la UF, estimados amigos. Lopin.com. Lo invito a ir al sitio y ver todas las posibilidades de inversión que tiene ahí. Entrenainglés.com es el lugar a donde usted tiene que ir si quiere aprender inglés de una vez por todas y no seguir moviéndose en ese crepúsculo donde sabe algunas pocas cosas, pero no le son suficientes ni para leer, ni para conversar de verdad, ni para ver una película. Le sirven nada más que para que le den la llave en el hotel, cosas por el estilo. Entrenainglés.com da clases online con profesores de inglés de verdad. Online, cursos online que son súper efectivos. Cualquier duda, mande con las preguntas que quiera un mail a coordinación@entrenainglés.com. Y continúo con Oxinova, este producto, que no lo puse acá, este producto norteamericano, un sobre con un polvito que usted lo mezcla en agua, 1 litro de agua, y produce una colonia de bacterias que una vez que usted las vierte, por ejemplo, en un pozo séptico, destruyen las bacterias que producen el mal olor. Este producto es resultado de las investigaciones y el desarrollo de una empresa química norteamericana. Más o menos este producto tiene unos 15 años. Ha sido muy exitoso en Estados Unidos, llegó a Chile y realmente es una solución fantástica que actúa muy rápido, no destruye, porque hay gente que echa entre paréntesis ácidos a los sistemas de cañería y destruyen todo. Porque entre paréntesis usted lo puede usar no solo en un pozo séptico donde no hay cañería, sino que en su casa, sobre todo si es vieja. Se junta mucho material orgánico en todas partes. Y por supuesto, si usted tiene un restaurante, ojo, que ahí sí que se procesa mucho material orgánico y un restaurante con mal olor, francamente, no puede funcionar muy bien. Oxinova, estimados amigos. Oxinova, el efecto de uno de estos sobres, o sea, de la colonia de bacterias creada con un sobre, dura casi medio año. Bueno, depende del lugar, depende de cuántas bacterias tienen que atacar, pero es varios meses. Y en el plano de las inversiones, recuerden ustedes, amigos, si quieren invertir en Estados Unidos y no saben por dónde partir, partan con inviertanusa.cl. Entren al sitio de ellos y comiencen ya, por así decirlo, a viajar de inmediato a Estados Unidos a hacer su negocio. Ellos le van a ofrecer muchas opciones de franquicias, de bienes inmobiliarios como estos que están acá, oportunidades inmobiliarias, le abren cuenta corriente en bancos norteamericanos,
le consiguen crédito hipotecario ahí, lo ayudan a constituir sociedades comerciales en Estados Unidos, le consiguen viceresidencia si llega al caso que usted quiera residir allá, todo en inviertenusa.cl. Bueno, como ustedes saben, hay un proyecto del gobierno que se llama Pensión Garantizada Universal, que le garantiza a todo el mundo, lo universal, una pensión básica, que entiendo que en el proyecto del gobierno es cerca de los 200 lucas, más o menos, para que todo el mundo. Hay mucha gente que recibe menos que eso. Esa es la idea de, por lo menos, elevar a muchos chilenos que están en esa condición. Algunos no tienen nada. Y se opone la actual oposición, que ya prácticamente es el oficialismo, porque les parece que no está bien detallado cómo financiar eso. Entonces, ante esos argumentos, una autoridad de gobiernos les dijo que les había venido lo que nunca antes habían tenido a la izquierda, un ataque de responsabilidad fiscal, que no tuvieron durante el gobierno de Piñera, al cual siempre criticaron, calificando las ayudas del Estado, que han significado ser un factor importante en la inflación. Siempre les criticaron que eran insuficiente, que no cuesta nada. Así todo puede ser insuficiente. Usted podría haber ido donde Einstein mientras él desarrollaba el análisis, el cálculo tensor de la teoría de la relatividad, y podría haberle dicho: estoy insuficiente. Siempre es insuficiente. Pero ahora les bajó un ataque, dijo él, de responsabilidad fiscal. Y yo diría que es buena noticia, fíjense, que les baje un ataque de responsabilidad fiscal, aunque sea a la hora 25. Ahora porque van a gobernar, y supongo yo que el instinto de conservación les dice más o menos lo que yo he estado examinando aquí varios programas, en el sentido que si se derrumba la economía, se derrumban ellos también, se derrumban de un viaje. Entonces les bajó el instinto de supervivencia, seguramente quieren que el gobierno funcione, que se ven en sus sueños más optimistas prolongando las gestiones de la izquierda por muchos ciclos más, algo así como la concertación. Así que les bajó el ataque de responsabilidad y están exigiendo que se presenten proyectos con una base financiera sólida, durable, constante en el tiempo, y usaron un lenguaje que realmente rara vez, nunca lo usan, el lenguaje de los imperialistas, supongo yo, de los fascistas, de los oligarcas. Y bueno, a mí me parece bien. Fíjense usted, da lo mismo, ¿eh? Si fue en la hora 25, voy a asumir de que es una preocupación real, y yo creo que sí, porque no hay nada más auténtico que el instinto de supervivencia. Lo que se hace en función del instinto de supervivencia, ustedes pueden apostar que es auténtico. Ahí no hay ningún fingimiento. Ven el peligro que la economía se desfonde, y con ello, de ser vencedores, se convierten en náufragos. Es lo que pasa cuando se hunde un barco. Así es que están muy preocupados, y en vista de esto probablemente no se va a formular esta ley, no va a haber una pensión garantizada universal durante este gobierno que presentó el proyecto, y luego con el gobierno de Boric esto va a tener que ir al Congreso, y ahí, bueno, se van a enfrentar con esa entidad a la cual ni siquiera la nombran, que se llama derecha. Y la derecha, no sé, hay mucha gente en la derecha que dice que hay que hacer siempre dicen lo mismo todos, los políticos en estos casos, que van a hacer una crítica constructiva, una oposición constructiva, que van a apoyar lo bueno para el país y van a rechazar lo malo. El problema es que los políticos definen siempre lo bueno o lo malo para el país en función de lo bueno o malo para ellos. Por ahí pasa su definición. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que no va a haber entonces una pensión garantizada universal, salvo que ocurra un milagro en estos últimos días del gobierno de Piñera. Pero si no hay milagro, no va a haber pensión garantizada universal, y los viejos que no tienen pensión o que tienen pensiones de 50 lucas van a seguir en las mismas condiciones. Pero en fin, yo trato de sacar aquí el lado positivo. El lado positivo es que en la oposición, el próximo oficialismo, se entiende que la economía no puede, digamos, funcionar así al tuntún, aparentemente. O puede ser simplemente una razón política. No quieren darle un último triunfo al gobierno que se va. Miren ustedes. Y ellos, de hecho, acusan al gobierno de presentar este proyecto para tener un último triunfo.
Yo creo que es una concepción un poquitín mezquina, ¿no? Esa, ese, porque último triunfo no. Yo no sé si este gobierno puede hablar de últimos triunfos. Yo no sé qué sentido tiene un último triunfo. O los triunfos cambian las cosas completamente o no significan nada. Pero el hecho es que los pensionados que están recibiendo unas pensiones miserables van a tener que seguir esperando. Van a tener que seguir esperando a Godot. Así es que, estimados amigos, señores pensionados, esperen ustedes entonces que el incógnito ministro de Hacienda que vaya a tener el gobierno Boric invente alguna manera sólida y respetable y duradera en el tiempo para financiar la pensión garantizada universal. Vamos a Jadwe, del cual hace tiempo que no hablo, quien dice estar satisfecho, no sé exactamente si usó esa palabra o alguna parecida, le parece bien, digamos, que el Partido Socialista eventualmente llegue a ser parte del gobierno. O sea, este asunto está ya oleado y sacramentado, ya no hay más que especular. Estas conversaciones previas, estas cosas hipotéticas ya evidentemente se convirtieron en un hecho. El Partido Socialista va a participar del gobierno y va a tener gabinete y va a tener qué sé yo cuántos cientos o miles de tipos con sus grandes mostachos socialistas calentando sillas en la administración pública, sumándose a los que están inmovilizados de la época de Michelle Bachelet, porque nadie los puede mover, ¿no es cierto?, aunque no hagan nada. Eso podemos darlo ya por definido. En cuanto a los otros, dijo, los otros son la Democracia Cristiana, el Partido Radical, supongo. ¿Quién más? Hay otros grupos por ahí. El PPD. Bueno, dijo Jadwe, son ellos los que tenían problemas con participar, con apoyar una candidatura por participar en ella, en esa candidatura, nosotros, los comunistas. Ahora son ellos los que tienen que ver si les sigue molestando o no. Lo cual tiene toda la razón Jadwe en este punto. Yo creo que mire, Jadwe, yo creo que van a tener una conversión espiritual. Un buen lote de demócratas cristianos que no tienen ninguna perspectiva como partido. Y por lo tanto, cuando una organización, por ejemplo un ejército, ya no tiene ninguna posibilidad, ha sido derrotado, ¿cuál es el grito que se escucha? Sauve qui peut, sálvese quien pueda. Viene un sálvese quien pueda, y el sálvese quien pueda significa decir de repente, bueno, estábamos enojados con Boris, pero ya se nos pasó el enojo. Ahora estamos disponibles para participar y ayudar en lo que sea necesario para el bien del país. Eso va a ser lo que ustedes van a escuchar de gente como la Yarna Proboste y otros por el estilo. Y a propósito de la democracia cristiana, el senador Huenchumilla sacó un documento muy crítico. En una de cuyas partes dice Ventón que la democracia cristiana está en su fase terminal. ¡No me diga! Claro que está en su fase terminal. Hace rato. Lo que pasa es que a veces las agonías son muy duraderas, ¿no? Usted quizás conoce a alguna persona, un pariente, incluso ha tenido que se demoran en abandonar este mundo. La democracia cristiana ha ido perdiendo votaciones, ha ido perdiendo electorado, ha ido perdiendo presencia en el Congreso, ha ido perdiendo militancia, ha ido perdiendo simpatizantes, ha ido perdiendo, lo que es peor, ha perdido su espíritu, ya no saben qué es lo que piensan realmente sobre nada, están divididos, como siempre ocurre con estos partidos que tratan de cuadrar el círculo. Y propone, no sé por qué propone exactamente Huenchumilla para resucitar el muerto. ¿Ah? Habría que hablar con el doctor Frankenstein. A lo mejor hay que ponerlo al monstruo en una camilla y un rayo de luz o alguna cosa. ¿Qué pueden hacer? Y dice esto porque en el Partido Demócrata Cristiano están pensando en la próxima elección interna para elegir un presidente del partido, y hay distintos bandos luchando. Y dice Huenchumilla que debiera más bien preocuparse de definir su identidad. Pero claro, Huenchumilla ahí es bastante ingenuo, porque perfectamente él debe saber, o debiera saber, que es más fácil una disputa electoral que estar dándose el trabajo de ponerse a pensar, ¿no? Que es un ejercicio, digamos, que se usa poco en el mundo de la política. La gente ahí más bien se mueve con frases hechas, pensamientos prefabricados que se sacan del estante digamos, donde están guardados, según la ocasión. A veces incluso se equivocan y dicen lo que no corresponde. Pero hay pensamientos prefabricados que se usan.
Por ejemplo, les puedo nombrar algunos. Esto de la diferencia nos hace más fuerte. ¿Han escuchado eso en los partidos cuando tienen problemas internos? Que la diferencia los enriquecedora. Nos fortalece, vamos a salir fortalecidos. Millones de frases hechas. Yo creo que voy a escribir un libro sobre las frases hechas de los periodistas y de los políticos. Yo no creo que ese ejercicio vaya a ninguna parte porque no sé cuál podría ser la identidad de un partido que la tuvo en los años 30 del siglo pasado y su identidad consistía en ser un partido cristiano, por lo tanto muy cercano a las tesis sociales, social cristianas del Papa que creó la Rerum Novarum y otras encíclicas, para qué hablar del Papa Juan XXIII, etcétera. Estaban muy cercanos a eso, tenían esa identidad, querían hacer cambios pero en libertad, la revolución en libertad. Nunca quedó muy claro en qué consistía la revolución en libertad, pero por lo menos como frase tenía existencia. Tenían identidad y tenían hasta una mística. Los que se acuerdan, los viejos como yo que se acuerdan de estos jóvenes que marcharon, creo que desde Arica, no sé hasta dónde, hasta Santiago, marcharon, vinieron a pie. Yo no sé por qué esos sacrificios se supone que son una muestra de alguna cosa, pero parece que para mucha gente, especialmente la gente joven, la política consiste en el acto de caminar. Puede ser por una calle, por una avenida o por una carretera. Bueno, caminaron. Había mística, por lo menos la mística para destrozarse los pies en la caminata. De eso no queda nada. No se puede inventar una identidad. No puede el Partido Demócrata Cristiano ir, por ejemplo, a una gran agencia de publicidad, supongamos que sea McCann Erickson, y decirle, oiga, queremos ser clientes, queremos que nos inventen un nuevo llamamiento, que nos inventen una identidad, como si fueran un producto. No se puede hacer eso. Pueden inventarles una frase, pero no pueden inventarles una idea. Yo no veo cuál podría ser el camino, y si acaso hicieran ese ejercicio van a llegar a la misma palabrería cantinflera de la moderación. ¿Moderación en qué? ¿Respecto a qué? ¿Para qué? Nunca se dice. El camino del medio entre qué, otros puntos del eje, en el cual uno está en el medio, cero definiciones. Yo creo que simplemente el Partido Demócrata Cristiano está terminal, o sea, está muerto espiritualmente hace rato. Como está muerto los pipiolos, los pelucones de principio del siglo XIX en Chile, como está muerto el Partido Conservador del siglo XX en Chile, como está muerto el Partido Nacional, como se mueren los partidos porque ya no corresponden a los tiempos, porque ya no tienen nada que ofrecerle a los tiempos. Nada, salvo frases cada vez más obsoletas, cada vez más marchitas, cada vez más hediondas a viejo, cada vez más con ese olor a corrupción de los muertos. Así que yo insisto en el punto que he hecho varias veces, en el sentido de que aquí hay simplemente un sálvese quien pueda, y algunos demócratas cristianos van a tratar de obtener algunos beneficios del gobierno de Boric, van a tratar de conseguir algunas peguitas, van a tratar de conseguir alguna cosa a cambio de sus votos en el Congreso, que los van a necesitar. Van a tratar de darle más fuerza a su presencia de voto, planteándose, como ya lo hicieron, como un partido de oposición. Huanchumilla les dice, ustedes no pueden ser de oposición si estaban con el programa de Boric. ¿Cómo es la cuestión? Es que son cosas distintas. Bueno, estimado amigo Huanchumilla, le tengo simpatía al señor Huanchumilla. Me agrada el hombre, a pesar de que pensamos tan distintos. Una cosa es estar con Boric durante la campaña, y otra cosa es estar con él después, que ya es presidente, porque en ese caso, si están a priori con él, pierden su palanca de poder, que consiste en decir, básicamente, tenemos voto en el Congreso y podemos entregárselos a usted en algún caso o no, veremos. Eso les da poder. Son cosas diferentes. Así que sí se puede por un momento dado estar a favor del programa de Boric y en el otro momento decir que van a hacer oposición, porque son dimensiones distintas. Permitidme, amados hermanos, pasar a otro bloque. Mari, Hotel Mari en la región de los lagos, un hotel precioso, maravilloso, exclusivo, para gente que realmente quiere vivir una experiencia única en el mundo, única en todos los sentidos, la belleza del hotel, del paraje, la atención espectacular del personal, las distintas prestaciones que ustedes pueden obtener sin
sin meterse la mano al bolsillo. Una vez que ustedes pagan la tarifa por nuca, por noche, ustedes tienen acceso a todo, todas las veces que quieran, sin pagar ningún extra. Por ejemplo, masajes, usted puede hacerse varios masajes al día. Todo en Marimari. Yo lo invito a que entre al sitio de ellos, hotelmarimari.com, y vean las fotografías, porque lo que ustedes están viendo a mi derecha no le hace justicia al hotelmarimari.com, que es exclusivo para los que quieren cosas exclusivas y de primerísimo nivel. Y continúo con la Cámara Chilena Portuguesa. Recuerden que el 31 de diciembre se acaban o se modifican los beneficios de este programa llamado Golden Visa, que les permite a ustedes, al invertir en Portugal, un mínimo de 280.000 euros, eso sí, les permite convertirse literalmente en habitantes, en residentes de Portugal. La Golden Visa no es un pasaporte, pero les permite con unos pocos días que usted se dé una vuelta por Portugal. Una vez cumplido ese requisito, usted puede llevarse a toda la familia, todo el tiempo que quiera. O sea, literalmente ir a residir a Portugal. A lo que están pensando no solo en invertir fuera de Chile, sino que en cambiar su vida, en irse de Chile, para decirlo de frentón. Esta es una gran opción, pero el 31 de diciembre, o sea, en unos días más, 3 días más, esto cambia. Así que yo les sugiero que inmediatamente entran al sitio, a la dirección que ustedes ven a mi derecha, y vean los detalles, interésense, métanse, conviértanse en inversionistas en Portugal. Y KM Millas, ya saben, millas acumuladas por los vuelos tarde o temprano desaparecen, las empresas las hacen desaparecer, así que si usted no va a ocuparlas, más le vale entrar a kmmillas.cl y vendérselas, porque se las van a comprar, y se las van a comprar a muy buen precio, más de lo que yo creía. Y una otra opción financiera, o más bien dicho de resguardo financiero, el sitio compreoro.cl, donde usted puede comprar estos lingotes de oro. Cada uno son 10 gramos, 24 quilates, prácticamente oro puro. Esto cerca de 1 millón de pesos. También puede comprar, o las dos cosas, lingotes de plata, 1 kilo, 99,99% pureza, mucho valor. Y son cosas físicas que usted tiene en sus manos, que usted controla directamente, que usted tiene donde quiere tenerla, las lleva donde quiere, y en todas partes se las van a aceptar si usted quiere venderla, porque son valores intrínsecos, son metales preciosos. Compreoro.cl. La CAM, que ya mencioné en el curso de este programa, anunció que va a continuar impertérrito, a pesar de la elección de Boric, con su lucha, con lo suyo, sin variar, dijeron, ni un centímetro. Reivindican la violencia como instrumento legítimo. Les parece que Boric es una variante de lo mismo, de la oligarquía, de los acuerdos, y las transaca con el capital nacional e internacional. Todo el lenguaje habitual de este grupo y de los grupos de extrema izquierda en general, que viven en un mundo maniqueo, donde están los buenos y los malos, los explotadores. O sea, un mundo como de monos animados, como de historietas, como la historieta de Rico McPato. ¿Se acuerdan? Rico McPato era el millonario, el tío del Pato Donald, que era millonario y de repente se tiraban a una piscina con monedas de oro. ¿Se acuerdan? Bueno, ellos tienen una visión a lo Rico McPato del mundo, de la economía, de los empresarios. Y yo me pregunto a la pasada, a Lientul y a los demás dirigentes de ese movimiento, ¿cuál es el modelo social que les parecería bien, por el cual depondrían las armas y vivirían en paz como corresponde? Una economía, digamos, en la zona esa. Una economía precolombina, no más maderera, no más de esto, no más de lo otro, no más industria, no más auto, no más de esto. Todo sembrando un poco, no más, porque no hay que trabajar mucho. Sembrando unas cuantas papas para comer en el invierno, las señoras sobre todo haciendo el trabajo, los caballeros conversando. Un mundo precolombino, un mundo... ¿Qué clase de modelo de sociedad les parece bien? Y esto es una pregunta que extiendo a los izquierdistas en general. Como ya no es el socialismo, parece, aunque para algunos sí, incluso el comunismo, ¿qué clase de mundo les parece bien? ¿Cuál es específicamente, me gustaría más detalles, cuál es el modelo, por ejemplo en este caso de la CAM? ¿Cuál es el tipo de Estado que ellos sueñan por instaurar en la Araucanía? Donde no haya ninguna de todas estas actividades que ellos consideran pecaminosas y absolutamente inaceptables, intolerables, a las cuales atacan, quemando maquinaria, etcétera, o matando gente. No sé. El hecho es que, volviendo a lo...
Hicieron una frase en la cual no me queda otra cosa que adherirme a la frase de estas personas, porque le dijeron con mucho desdén y yo me sumo a esa actitud. Hablaron de la izquierda hippie, progre y buena onda. Ellos no están en esa parada. Una buena descripción de estas hordas de jovencitos que eligieron a este gobierno. Y casi podríamos llamar, no sé si hippies, pero progre y buena onda. No sé si buena onda tampoco, progre. Ellos tienen su propio, dijeron, una cosa que no puedo entender, dijeron, nosotros los mapuches tenemos nuestro propio ordenamiento político-militar desde antes de la formación del Estado chileno. El Estado chileno, por ponerle una fecha, podríamos decir que existe desde 1810, cuando se declaró la independencia, o más bien desde 1818, cuando se terminó de derrotar a las fuerzas realistas, ¿no? En la batalla de Maipú. Pero da lo mismo. O sea, ellos dicen que antes, no sé cuánto antes de lo que llegaran los españoles, después que llegaron los españoles, que ellos tienen un ordenamiento político-militar. ¿Cuál ordenamiento político-militar? Incluso antes que llegaran los españoles no había ningún ordenamiento mapuche. Los mapuches no habían llegado a un nivel de civilización equivalente a un ordenamiento político-militar. Eran grupos tribales que vivían en perpetua guerra unos con otros, aislados unos de otros, o con otras tribus, algunas de las cuales exterminaron o expulsaron del territorio. Probablemente pueblos más originarios que ellos. Así fue. ¿Cuál ordenamiento político-militar existía antes del Estado chileno, incluso antes de la conquista de los españoles? No existía ninguno. Existía un ordenamiento, si podemos llamar ordenamiento, existía un nivel social, no político, que equivale en los estudios de la antropología a lo que se llama la etapa del salvajismo. O sea, no barbarie siquiera, sino salvajismo. O sea, un mundo donde todavía no se ha desarrollado ninguna de las tecnologías básicas como la agricultura, de verdad, la ganadería, para qué hablar de la metalurgia, nada. Se vive en un estado bastante, digamos, preneolítico. Eso no es un ordenamiento político-militar. No sé a qué ordenamiento se está refiriendo. Quizás ahora tengan un ordenamiento político-militar generado por la CAM. Sí, claro, ahora sí. Generaron su propio ordenamiento político-militar al amparo de la impotencia, de la debilidad y la cobardía del Estado chileno. Específicamente, y más específicamente, de los últimos 2 o 3 gobiernos. Y más específicamente de este último gobierno. Ahora sí tienen un ordenamiento o quieren tenerlo y desarrollarlo. No sé si ordenamiento es la palabra que corresponde, pero antes de la formación del Estado chileno me temo que no. No existía ese ordenamiento político-militar. Además, no confundir el ordenamiento político-militar de la CAM y sus miembros con el millón de mapuches que existen en este país. O incluso si nos reducimos a los mapuches que viven en la zona de la Araucanía. Ahí no tienen ningún ordenamiento político-militar. Ahí el ordenamiento que existe, no sé si llamarlo político, social, cultural, no tiene nada que ver con este ordenamiento político-cultural que proclama el señor Lientul y otros. ¿Qué va a hacer al respecto Boric, a propósito? Nada. Ya dijo, no vamos a enfrentar esto. Habló otra vez del diálogo. ¿Qué diálogo? Un diálogo de rendición. O sea, ir a firmar el acta de rendición. Más o menos, siguiendo las huellas de Piñera. ¿Qué va a hacer? Desde luego no va a renovar los estados de excepción. Los militares, lo poco que hacían, va a dejar de existir eso. Y va a reintensificarse la violencia. Ahora estaba en lo que Lientul llamaba una retirada táctica. O sea, no estaban haciendo destrozos en la carretera previamente tal, sino que un poco más para adentro de las regiones. Pero ni siquiera. ¿Qué va a hacer Boric? No va a hacer nada. No va a enfrentar eso. O sea, de facto, sin proclamar, ok, acepto, ¿dónde hay que firmar? ¿Dónde pongo la firma del Estado mapuche? ¿Cuándo presento cartas credenciales de mi embajador? Quizás no va a hacer eso. No va a hacer nada. Va a dejar que de facto se vaya instalando más y más la CAM, a medida además que el resto de los chilenos que vienen ahí, los Huincas, se vayan yendo. Y van dejando el lugar vacío para que así Lientul pueda crear su modelo social precolombino. Vamos a ver. En fin, permítanme, estimados amigos,
Conserva tu plan. Si usted tiene un plan en ISAPRE y le llegó la famosa carta donde le dicen que va a subir de valor, póngase en contacto con conservatuplan.cl precisamente para eso, para conservarlo. Este es un estudio jurídico cuyos servicios legales se concentran única y exclusivamente en esto, en bajar o conservar como mínimo el precio de los planes que usted tenga. Lo han hecho con muchas personas, ya tienen entre 400 y 500 éxitos legales y a usted no le cuesta un peso. Así que entre a conservatuplan.cl, póngase en contacto con ellos y a usted no le cuesta nada y puede ganar mucho. Continúo con SMF, que pone a su disposición un producto abrillantador de la piedra pizarra que usted quizás tenga en la fachada de su casa. Un material muy bonito que tiene no solamente color pizarra, sino que hay unos de otros colores, pero es poroso, es opaco. El abrillantador lo abrillanta, lo hace que se vea más bonito y lo protege. Lo protege, eso es muy importante. La piedra pizarra, como es porosa, absorbe mucho la pintura de las rayas, por ejemplo, los grafiteros. Con la pintura, con este abrillantador, que es un producto acrílico, usted protege eso, mucho más fácil limpiar. Continúo con Notarios Press, que es la empresa que le permite a usted resolver su tema de papeles notariales con mucha mayor rapidez. En vez de instalarse en la notaría por hora, usted se instala unos minutos frente a su computador, entrando a notariospress.cl. Ahí le piden los datos necesarios para cada papel que usted necesita, los llena, Notarios Press procesa la información y luego usted tiene que ir a la notaría unos pocos minutos a firmar y retirar el papel. Punto. Lo más ágil que hay. En el plano internacional, noticias del gran mundo, la Suprema Corte de Rusia, totalmente manejada por Putin, que lo maneja todo, hizo cerrar el sitio International Memorial, que es el sitio de derechos humanos más antiguo, más respetado que había en Rusia, y que se dedicaba, porque ya se dedicaba en pasado, a recobrar la memoria de las fueron millones de personas asesinadas durante el régimen comunista, especialmente por Stalin, pero también por Lenin, que en algunas narrativas piadosas aparece como el bueno y Stalin es el malo. No es así. Stalin también inició el proceso que Stalin lo llevó a su perfección criminal simplemente. Millones de personas fueron asesinadas, ya sea mandándolos a campos de concentración donde prácticamente se morían al poco tiempo, o con un tiro en la nuca, o de mil maneras. Hubo varias maneras de liquidar millones de personas, a veces poblaciones completas, como ocurrió en Ucrania, con los campesinos de Ucrania. Entonces existía esta organización, International Memorial, que iba tratando de recobrar persona por persona y hacer que sus familiares, sus herederos, supieran quiénes habían sido, qué les había pasado. Eso fue decretado como que era una actividad foránea, pagada por el imperialismo, y que era antirrusa y había que cerrarlo. Y de hecho asusaron estas fuerzas comandadas por Putin, que parece ya un zar, se está comportando como un zar, incentivó a ciertos grupos nacionalistas a atacar a grupos que defienden esta institución, acusándolos a estas personas de la institución. Adivinen cuál es el epíteto que usaron. 1, 2, fascistas. Los que defendían, los que eran cercanos a esta institución, International Memorial, eran fascistas, agentes del imperialismo, pagados por potencias extranjeras, porque estaban recobrando la memoria de los asesinados. Millones. No estamos hablando aquí de 1000 o de 3000, estamos hablando de docenas de millones de personas. Rusia no ha conocido nunca la democracia. Primero los zares, después los comunistas, ahora Putin. No han conocido la democracia, o la conocieron por un momento, se abrió la ventanita por un par de años, cuando se derrumbó el régimen soviético, pero luego se cerró muy rápido. Hay algo en la cultura, en la estructura social, geográfica, climática, no sé, en el DNA de los rusos quizá, que les hace muy difícil establecer una democracia.
Es un tema que sería interesante estudiarlo, porque es tan difícil en algunos países que se establezca un régimen democrático. Probablemente tiene que ver con un montón de factores, o al revés, no están los factores que hacen posible las democracias. Pues habría que estudiarlo, quizás algún día me anime a hacerlo. El hecho es que se cerró esta institución internacional porque obviamente todos sus miembros, sus funcionarios, la gente que recababa información son todos fascistas, por supuesto. Así es que eso, pues, estimados amigos, sirve el término fascista, por Dios que es útil, ¿eh? Usted no es comunista, entonces usted es necesariamente fascista. O es un tonto útil, que por un tiempo sirven. Por ejemplo, los tontos útiles votan. Después se les puede perseguir, acusar, arrinconar, no sé, lo que es, cancelar, alguna cosa así. Si usted defiende una institución como esta en Rusia, usted es fascista. Si usted es partidario del orden y de que exista alguna mínima disciplina en la sociedad, entonces usted, ¿qué es lo que es? Fascista. Si usted votó por Kast, usted es fascista. Si usted votó por gente de la derecha y no es rico, significa que es fascista pobre, pero en todo caso es fascista. Fascista, usted no puede evadir ese término. Todos somos fascistas, menos los comunistas, menos Guillermo Tellier, menos Jadot. No sé si el propio Boris se salva, porque resulta que si uno escucha o lee lo que dice la CAM, están muy cerca de considerar a Boris fascista, porque por lo menos lo consideran que también él y su movimiento, e incluso la Asamblea Constitucional, porque aquí no se salva nadie, son todos cómplices en una nueva movida, transaca y negociación con las fuerzas capitalistas nacionales e internacionales. O sea, con la economía, con las cosas que producen bienes, con las instituciones que fabrican o que siembran, que plantan, que cosechan. Yo no sé, vuelvo a preguntar, ¿cuál es la concepción del mundo que tiene esta gente? ¿Cuál sería, cómo funcionaría la economía en una sociedad de este tipo? ¿Caería del cielo todos los días? ¿El pillán dejaría caer maná o alguna cosa así? No podría haber nadie que iniciara actividades porque inmediatamente sería un explotador capitalista y por lo tanto no tiene derecho a existir, sobre todo si emplea a otras personas para ayudarlos a hacer la pega. Inmediatamente eso lo convertiría en explotador. No entiendo, realmente no entiendo. El mecanismo mental de esta gente para mí es realmente misterioso. Es tan irracional que uno piensa, esta gente en tiempos normales debieran estar donde en Rusia, después en la época de Brezhnev, metían a los disidentes, que los consideraban enfermos mentales, los metían en un hospital psiquiátrico. Bueno, en fin. Amigos, antes de seguir les quiero recordar que mi libro Insurrección ya no existe. Se vendió toda la tercera edición, no queda ni uno. Pero este libro sí quedan. Quevedo. Estas historietas muy entretenidas de este personaje que muchos de ustedes recordarán y otros nunca lo conocieron. Quevedo, este personaje, un ciego, que muy simpático, muy divertido. Fue muy ingenioso haber creado una historieta con un ciego. Pertenece al mundo de las historietas que estaban, no sé, pues existían por montones en Chile en los años 50, 60. Si ustedes son de esa época se acordarán. Y una de las cosas que los cabros de esa época disfrutábamos era cuando los días viernes, cuando salían los nuevos números de revistas de historietas, nuestras madres y padres nos compraban, qué sé yo, el Condorito, qué sé yo, toda esa revista de mono. Y Quevedo era uno de esos personajes de ese periodo. Les recuerdo, amigos, Hey, el corredor más rápido de Chile, quiere vender su inmueble rápido, póngase en contacto con Hey. Les recuerdo espacioajedrez.com para que usted le dé el mejor regalo que le podría dar a un niño. No solo un juego, sino que una manera de disciplinarlo, de organizarlo, de fortificar, de multiplicar sus poderes mentales, cosa que le va a quedar instalado de por vida, porque el ajedrez, usted aunque después deje de jugarlo por años, así como si usted deja de andar en bicicleta por año, igual usted se toma una bicicleta y no tiene ningún problema. Igual se instala una manera de pensar que es muy positiva para ser un mejor estudiante, un mejor profesional, para usar mejor el intelecto. Y no olviden miclimo.com, que entrega la mejor
climatización, la mejor no solo por la calidad del dispositivo, sino por la calidad del servicio, de postventa, la mantención permanente de los equipos para que funcionen a nivel óptimo. Y no olvide que usted puede comprar estos equipos para salvarse de los calores salvajes que están habiendo y van a ser todavía peores. Si tiene tarjeta del Banco Crédito, el Banco Santander, el Banco de Chile, espero no haberme equivocado ahora. No. Pueden comprarlo entre 3 y 24 cuotas sin interés. Y el libro que les voy a mostrar es de historia militar, así que los que no les interesa la historia o no les interesa la historia militar pueden ya ir cortando el programa, pero a los que sí les interesa, les quiero mostrar esto que habla verdaderamente de cómo fue ese D-Day que ustedes vieron en la película En busca del soldado Ryan. D-Day, de Anthony Beevor, uno de los más grandes historiadores militares del presente. No sé si sigue vivo, yo creo que sí, porque es un hombre muy joven. Es un tipo que ha escrito muchos libros sobre la Segunda Guerra Mundial y la Primera también. Y aquí nos cuenta realmente cómo fue el día del desembarco en Normandía. Pero no solo la batalla misma, sino que los preparativos que fueron inmensos. Yo creo que la preparación para el desembarco en Normandía es equivalente a la preparación logística, organizacional, militar más grande y compleja que jamás ha existido hasta el día de hoy. No sé si fue igual de grande la de la operación militar norteamericana contra Saddam Hussein, la primera operación, pero esta fue inmensamente compleja, y aquí está todo, y desde luego en medio del D-Day está parte de ese desembarco tan terrible que sale en la película En busca del soldado Ryan, el desembarco en la sección que se llama Omaha, donde las tropas norteamericanas fueron diezmadas porque se enfrentaron a una posición que no había sido tocada por la artillería ni por las bombas, y donde estaban las mejores tropas de toda la línea defensiva, las mejores tropas alemanas, habían ametralladoras por montones, y realmente los diezmaron. Fue una verdadera carnicería. A pesar de todo esto, lograron penetrar esas líneas, y ya saben ustedes lo que pasó después. Aquí está toda la historia del día D. Es súper entretenido, estimados amigos. Naturalmente hay fotografías de los personajes, de los generales, de las situaciones que se vivían. Aquí ven algunas nada más. Esto empieza con el lugar, la casa, donde se instaló el centro de operaciones, de planeamiento de este desembarco. Y bueno, fue realmente una operación súper complicada, con muchos preparativos, y por supuesto, a pesar de eso y a pesar de los muchos preparativos, como siempre ocurre en las operaciones militares, hubo lo que se llama The Fog of War, en la niebla de la guerra, cosas que salieron mal, cosas que estaban mal pensadas, cosas que eran completamente equivocadas, desembarcos que se produjeron en el lugar equivocado, pero en fin, igual, ustedes saben, los americanos lograron, y los ingleses lograron, digamos, establecerse en Normandía, y luego comenzaron a avanzar por Francia y finalmente llegarían a Alemania. Muy, pero muy interesante. Piensen ustedes que si los aliados hubieran sido derrotados en Normandía, si hubieran sufrido más o menos una derrota espantosa como que sufrieron en ese intento de desembarco que fue exploratorio en Dieppe, el año 43, si no me equivoco, donde fueron carneados los aliados, pero era una invasión mucho más pequeñita, fue casi una operación de exploración, casi una acción de patrulla, pero en fuerza. Si hubiera pasado algo similar, los alemanes, quién sabe lo que habría podido pasar con la Segunda Guerra Mundial, porque no habrían podido montar una operación similar en varios años, nuevamente los aliados, por lo menos un par de años, y en un par de años los alemanes habrían terminado de desarrollar su propia bomba atómica que estaba desarrollando un genio de la física alemán, Heisenberg. Habrían desarrollado mucho más los aviones caza a reacción que ya habían causado estragos en las flotas de bombardeo aliadas. Habrían desarrollado un montón de tecnología, habrían podido concentrar sus esfuerzos para detener a los rusos. ¿Quién sabe en qué habría terminado la guerra? Aquí van a ver ustedes por qué, además, los alemanes cometieron una infinidad de errores estratégicos y tácticos que permitieron vencer a los aliados, a pesar de que pagaron un costo enorme.
un solo detalle. En una operación que se llamó Goodwill, si no me equivoco, una operación en que trataron los aliados de salir del área donde estaban instalados ya con unas columnas de tanque, en unas solas horas los alemanes les destruyeron algo así como 400, 500 tanques. 400, pónganse ustedes a pensar, algo así como toda nuestra flota de tanques chilena, todas, o más incluso. En fin, muy interesante, muy entretenido, lo recomiendo mucho. Y eso sería todo por hoy día, estimados amigos. Mañana estamos como de costumbre, con Nicole Rodríguez. Nos estamos viendo.